¿Cómo están todos ustedes, chicos y chicas? Muy buenas noches, muy buenas tardes, muy buenos días. Depende de dónde usted se encuentre y en el horario que esté viendo, por supuesto, este programa en su quinta edición. Así es, estamos hablando de Enigmas del Oculto, por supuesto, y no estoy solo como todos los días, estoy con el experto, por supuesto, quien me acompaña, y ya usted lo está viendo ahí a mi costado, es Cristian DR. ¿Cómo estás, Cristian? Hola, Leito, ¿cómo estás? Excelente, ya con todo el ánimo para que podamos comenzar en este programa. Por supuesto que sí, Chris. Oye, ha hecho bastante frío, durante estos días, pero bueno, vamos a ver Así es. cómo continúan los demás días, pero la verdad que la onda polar ha estado bastante gélida. Así que si usted ve vapor que nos sale, cierto, de la boca es porque está bastante helado. Así que sí. Cristian, cuéntame, porque este es ya el quinto capítulo, la quinta edición de Enigmas del Oculto, y fíjese de que partimos, por supuesto, hablando de Pie Grande, continuamos hablando de extraterrestres, luego, ¿cierto?, abducciones o encuentros cercanos Así del es. cuarto tipo, reinos ocultos, y el día de hoy, seres intraterrenos, que es lo que está en boga en este preciso instante, porque según una universidad de Estados Unidos, ¿sí?, habría dicho de que es más cercano pensar de que los ovnis no son ovnis, sino que son seres intraterrenos. Cuéntame, Chris, sobre esta situación. Sí, bueno, hace algunos días atrás, ya algunas semanas podríamos decir, que apareció este artículo de algunos científicos de la Universidad de Harvard, otros de Montana, que también hay antropólogos, varios eruditos que hablan sobre esta posibilidad de que realmente estos seres que nosotros a veces llamamos como extraterrestres pueden ser seres que estén ocultos a nuestra vista, viviendo, cohabitando con nosotros aquí en la misma Tierra, en lugares quizás inaccesibles como en el mar, también podría ser como en ciertos lugares de montaña, como se especula que en el volcán Popocatépetl en México ahí hay una entrada, justamente lo que dice el artículo, y a este mundo intraterrestre que podríamos decir. Por supuesto que sí. De hecho, la edición 4 estuvimos hablando sobre esto, sobre los reinos ocultos. Estamos hablando de Chambalá, ¿cierto? Y de Agartha. Agárrate. Eh, Sí, sí, la sí. zona de Agartha y la capital de Chambalá. ¿Cierto? Que teníamos que tocarlo antes de llegar a este punto, porque de ser así, de que si existen seres intraterrenos, deberían vivir en esta ciudad, ¿cierto?, que está bajo la tierra. Claro, debieran de cohabitar, como dicen en este informe. Es muy posible que estemos hablando de una civilización antes de la nuestra, que de alguna manera puede haber habido alguna catástrofe, como se especula en muchos libros antiguos, ¿cierto? Eh, Como sale también en la Biblia, también el famoso diluvio universal, y en distintas culturas se Sí, habla de que mares subieron repentinamente, que se acabó una especie de civilización. Hay otra historia en la cual se habla de que en la época lemuriana, o sea, donde había una civilización en un continente que se llamaba Lemuria, ahí también los dioses se enojaron y quizás, por lo que se comenta en esta historia, mandaron un diluvio, ¿cierto? Una catástrofe mundial en la cual perecieron todos los seres de Lemuria, y de ahí
se cuenta de que salieron algunos, ¿cierto? Se salvaron algunos y quizás se formó lo que es la Atlántida, la famosa ciudad perdida también de la Atlántida. Esta enigmática ciudad, ¿cierto? Que ha sido buscada por muchas personas, digámoslo ya, arqueólogos, antropólogos, ¿cierto? Y gente que busca todo esto. ¿Y por qué hablo, cierto, de otras partes? Porque fue nombrada, ¿cierto?, en un libro eh, donde este personaje famoso, mira, me acabo de perder el Platón, nombre, Platón. Platón. Él visitaba mucho esa ciudad. Entonces, es una ciudad eh, justamente es una ciudad que tiene una riqueza en tecnología bastante alta. Pero fíjate Sí, de la que tú verdad es que nombrabas la Platón Biblia, lo que... Cris, y bueno, tú sabes de que yo soy seguidor, ¿cierto?, de las culturas bíblicas y todo eso. Y fíjate de que ahí en el libro de Filipenses, capítulo 2, versículo del 10 al 11, y aquí a lo mejor muchas personas que me están viendo, ¿cierto?, me van a decir, no, estás diciendo una herejía, pero la verdad que, fíjate lo que dice Chris, porque llama bastante la atención. Dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra, bajo de la tierra. Ojo, para que toda rodilla se doble, que están en los cielos, en la tierra, y ojo, debajo de la tierra. O sea, Mira la que... misma Biblia te está nombrando de que existen seres en el cielo, nosotros que estamos en la tierra, y los que están debajo de la tierra. Sí es. O sea, Bueno, con lo respecto a afirma. eso, lo afirma, sí. Mira, con respecto a eso, lo que estábamos anteriormente, también lo que dijiste de Platón, eh, claro, él lo dice en algunos escritos como Timeo y Critias, y él en realidad cuenta una historia que otro personaje, la verdad es que ya relataba. Eh, entonces, qué importante es la historia, ¿cierto? Para poder, digamos, plasmar ciertos acontecimientos que marcaron la evolución de nuestra civilización y la evolución terrestre en general. Ahora sí, la Atlántida. La Atlántida también tuvo una gran catástrofe que se dice que en un solo día o una sola noche la Atlántida se hundió bajo el mar y que de alguna manera también estos habitantes, ¿cierto? Hay algunos que se salvaron y que son los que lograron quizás llegar a ciertos lugares del planeta donde impartieron instrucciones. Eh, Hay historias sobre navegantes, ¿cierto? Que llegaron a América, por ejemplo, y que los indígenas del lugar en Centroamérica, cuando los vieron, ¿cierto? Pensaban que eran los dioses y le dieron nombre como Viracocha y un sinnúmero más. Entonces, eh, para ellos, estos eran dioses que habían llegado a inculcar la cultura y el lenguaje, enseñarles sobre el cielo, las estrellas, el lenguaje universal. Claro que sí, en diferentes culturas, como bien tú dices, eso fue expresado. Ojo que muchos de ellos dicen de que venían de los cielos, entonces por eso que le llamaban dioses. Por ejemplo, Kukulcán, ¿cierto? En Kukulcán, sí, sí, México, sí. sí, bueno, los seres de Egipto también, ¿cierto? Que también algunos venían del cielo, entonces les llamaron dioses porque venían desde el cielo, desde las alturas. De hecho, es más, en la misma Biblia, también en Génesis habla, ¿cierto?, sobre, le dicen ángeles, pero son seres que aparecieron, ¿cierto?, desde los cielos. Entonces, eh, verdaderamente hay seres, ¿cierto?, que han aparecido desde los cielos, pero ojo que esta universidad habría dicho, ¿cierto?, de que estos vehículos que vuelan, ¿cierto?, vehículos que son los platillos voladores, salen de la Tierra, vuelan y vuelven a ingresar.
Entonces, Así es. se, se estima de que es así, o sea, no se está afirmando, es una teoría, ¿cierto? Todavía no es ni siquiera un postulado, yéndonos al tema científico, ¿cierto? Todavía es una teoría, no es un postulado, menos una ley. Entonces, claro, eh, estas personas, ¿cierto? Estos seres, o estas culturas, ¿cierto? Cuando veían que llegaban estos seres desde el espacio o desde el cielo, le llamaban dioses, porque venían de un lugar donde ellos no podían llegar. Claro que sí. De ahí se habla también sobre la tierra hueca, esta tierra interna que de alguna manera también en las leyendas, ¿cierto? Se habla de que tiene una especie de sol interno, central, que ilumina todo este territorio vasto, y que la verdad, por los antecedentes que se tiene sobre estas leyendas, se cree que es una piedra que ilumina todo el lugar, todo el sector de la tierra interna, la tierra hueca. Y ahí hay un misterio con respecto a una piedra que se dice que estaba en Chambalá, una piedra que cayó del cielo, y se habla de Chintamani, la piedra Chintamani. Wow, de eso no había escuchado nunca, Chris. Sí, es una leyenda en la cual estuvo inmerso un gran filósofo, escritor también, investigador, arqueólogo, que fue Nicolás Roerich. Él viajó a los Himalayas, recopilando la historia sobre Chambalá. Él quería las puertas de Chambalá, quería lograr llegar de alguna manera, encontrar ese acceso. Decían los monjes tibetanos que ellos sabían dónde estaban, pero se cuenta de que quizás no llegó, porque él relata que en su historia que no tuvo el acceso a las puertas, a la entrada, a la ciudad, pero sí que de alguna manera tuvo un avistamiento de un objeto luminoso metálico, que hoy en día podríamos denominar que es un ovni, tal cual lo conocemos, y que en ese momento los monjes que lo acompañaban, lamas, decían de que era una manifestación del reino de Chambalá, la ciudad oculta. Mira, Así es. wow. ¿Te parece si vamos a ver un video sobre este personaje, Nicolás Roerich? Roerich. Por supuesto. Es bien difícil pronunciarlo. Pero vamos a verlo, ¿te parece? Sí, sí. A la vuelta comentamos entonces. Romana de aquellos tiempos, como lo fue un grande entre los grandes, el caballero Apolonio de Tiana. De él se dice que fue hasta los orientes, la India y el Tíbet, y que departió con los que él llamó como los superiores desconocidos, entidades no humanas benévolas que hacen las veces de guardianes planetarios. De ellos aprendería una antigua sabiduría que se remontaría a la noche de los tiempos, cuando otra humanidad moraba en el planeta y vivía su etapa culmen. Y de esa sabiduría hermética se derivarían sus capacidades sobrehumanas, que rivalizaban incluso con las del mismísimo Jesús de Nazaret, haciendo inmortal su recuerdo hasta hoy. Así pues tenemos hoy a otro personaje, Nicolás Roerich, alguien que caminó por parecidos senderos a los de los grandes místicos de la historia como Apolonio, del cual incluso Roerich seguiría de cierto su pista. Pero nunca mejor dicho, comencemos por el principio. Nicolás Roerich era ruso, nacido en la ciudad de San Petersburgo en el año de 1874. Era un hombre bien situado, de clase media y muy culto, brillante a más no poder y polifacético, pues este abogado destacaría también como pintor, viajero, arqueólogo, pero alcanzando en un primer momento la fama internacional como escenógrafo. Sin embargo, y para ser justos con su legado, habría que decir que Roerich fue ante todo un convencido humanista y un gran místico. Un tipo, claro está, que con esa amplitud de miras y el advenimiento de la Revolución Rusa acabaría abandonando su país natal en dirección a los Estados Unidos allá por el 1920. Así Roerich, como escenógrafo de postín, pronto enraizaría con la flora innata de su país de acogida, siendo un hombre respetadísimo y con grandes amistades en el mundo de la cultura y la política norteamericana.
Pero como todos esos místicos de ayer y hoy, cuando lo tenía todo, Roerich, incluso dinero, fama, buena posición y reconocimiento, lo abandona para marcharse a la India en 1923, emprendiendo un camino iniciático de 5 años. Este viaje le llevaría a vivir innumerables aventuras, algunas incluso peligrosas, cruzando tierras inhóspitas como la India, el Turquestán, el Himalaya o las solitarias llanuras esteparias de Mongolia, para Masinri acompañado de su hijo de corta edad, una auténtica locura. ¿Pero qué es lo que buscaba Roerich con este viaje? ¿A qué venía todo esto? Pues él buscaba, como otros grandes místicos lo hicieron antes que él, como el propio Apolonio de Tiana, o se dice incluso el mismísimo Jesús en sus años perdidos, a esos superiores desconocidos de Oriente. Él buscaba la mítica Shambhala, la pista cierta del llamado Señor del Mundo, del que le llegaron a hablar a algunos monjes tibetanos. Aunque ciertos estudiosos de la memoria de Roerich son de la opinión de que en sus declaraciones y obras no contó todo lo que sabía, experimentó y encontró. Sin embargo, se cree que él como tal no llegó a estar en la mítica Shambhala, sino que consiguió acariciarla en algunos momentos con experiencias místicas y vivencias que podríamos calificar como propias de un estadio intermedio entre el mundo de lo material y el plano de lo sutil. Hay detalles de ese viaje iniciático que hacen todavía más creíble todas las vivencias relatadas por Roerich, como por ejemplo cuando en 1927, en plena expedición por los Himalayas, a Roerich le llama la atención las cabriolas de un objeto en el cielo, tomando al momento sus prismáticos. Así describiría aquello como un gran óvalo metálico de brillante superficie y características varias que nos recuerdan por fuerza al típico platillo volante. Pero esta descripción y experiencia, como digo, data del 1927, cuando el fenómeno ovni era un absoluto desconocido para el gran público. He ahí pues el valor añadido de su relato. Para Masinri, Roerich, intrigado por la naturaleza del objeto, preguntó al respecto a los monjes de un templo cercano, dándole una respuesta que lo dejó petrificado. «Eso que has visto», le dijeron los monjes, «es la señal de Shambhala, y de que la puerta a la misma se encuentra muy cercana». Roerich nunca revelaría el enclave exacto de tal experiencia, pero sí dijo haber departido muchas horas con monjes de varios templos que, cuando reconocieron la vocación mística del personaje y ganada su confianza, le hablaron sobre la hermandad de las almas grandes, los llamados Mahatmas que moran en la ciudad de Shambhala, y a ese señor del mundo que lo encabeza, el guardián de la tierra, llamado por algunas tradiciones como el Maitreya. Ya, ahí estaba el video entonces. Impresionante, de verdad. ¿Sabes qué? Me hizo mucho eco por lo que él habla sobre este óvalo, cierto, metálico y todo, porque esta persona, Ezequiel, habla sobre algo parecido. Sí. Y fíjate de que la Biblia también habla sobre una ciudad que es la Nueva Jerusalén, que es una ciudad que va a bajar del cielo. Claro, la Nueva Jerusalén, una ciudad que baja del cielo y que de alguna manera, si más bien recuerdo, dice que siempre está iluminada. Sí, exactamente. Fíjate que eso tiene una pequeña conexión con lo que yo te decía de la tierra hueca, esta tierra dentro, en el interior, ¿cierto? De nuestro mundo, que siempre está iluminada por un artefacto que vendría siendo también una piedra. Exacto. Exactamente. Oye, y fíjate que a mí me hace mucho ruido, ¿cierto? Esto, porque recuerda de que cuando Jesús estuvo en la tierra, Jesús dijo de que a él lo conocían con diferentes nombres, ¿ya? Y que posiblemente, ¿cierto? Bueno, se sabe así como, no a ciencia cierta, pero sí se sabe que Jesús, los años que estuvo perdido, anduvo predicando por otros lugares. Se dice de que lo vieron en Egipto, ¿ya? Sí, sí. Y sé que a lo mejor la gente que está ahí mirando, ¿cierto? Va a decir, pero ¿qué tiene que ver esto con lo que están hablando? Aquí van a ver por qué estoy comentando esto. Mira, a Jesús lo vieron, ¿cierto? En Egipto, se dice de ahí que lo vieron. Pero no se sabe si es que a lo mejor le fue a predicar también a los musulmanes,
le fue a predicar a muchas personas. Entonces a lo mejor en otros lugares lo conocen con otro nombre. No se sabe si es que es así. Entonces, si Jesús a los israelitas se les presentó, a los judíos, se les presentó, ¿cierto?, con el nombre de Jesús, o Yeshua en hebreo, ¿cierto? Y él dijo que los conocía lo conocían con diferentes nombres, entonces a lo mejor él les presentó como la Nueva Jerusalén. Y aquí ahora le van a encontrar sentido, porque a lo mejor él se presentó con otro nombre en otro lugar, y a lo mejor ahí a la misma ciudad que baja desde el cielo no le llama Nueva Jerusalén, sino que le llama Chambalá, Agartha. ¿Quién sabe? Puede ser, claro que sí. Porque la verdad es que no hay registro. No hay ningún registro que hable sobre Jesús predicando en otros lugares. Solamente se dice de que estaba perdido. O sea, se perdió. Yo te voy a decir algo con respecto a eso. Fíjate que justamente estamos exponiendo aquí la historia o los viajes que realizó este gran investigador, arqueólogo, filósofo, Nicolás Roerich. La verdad es que él, en sus viajes al Himalaya, al Tíbet, se topó con una historia que le contaban justamente en los tibetanos, los monjes, en la cual ellos describían el paso de Cristo, de Jesús, por ese lugar. ¿Ves? Pero lo conocían justamente como tú lo acabas de decir, con otro nombre. Y hay un libro que se llama Los años perdidos de Jesús, de Nicolás Roerich, que justamente lo escribió él para dilucidar este enigma. Y Cristo, Jesús, es conocido ahí como el Santo Isa. Así es. Isa, sí. Isa. El sanador. Así es, el sanador. ¿Qué? El sanador, Isa, ese nombre es el nombre de el sanador. Significa eso, al traducirlo. Claro que sí. Sí. Entonces te puedes dar cuenta. Está todo dicho. Por eso te digo. Entonces, quizás sea exactamente la misma ciudad que, ¿cierto? Nosotros los cristianos esperamos de que descienda del cielo, y a lo mejor nosotros lo conocemos como la Nueva Jerusalén y ellos lo conocen como Agartha, Chambalá. Entonces, claro que sí. Entonces, si es así, no es una ciudad que todavía esté tangible, esté aquí en este mundo aún. Tiene que aparecer, sí, en algún momento debería aparecer, obvio. Pero claro, o sea, desde ese punto de vista, de la teoría que tú me estás exponiendo, puede ser lógicamente plausible, ya que no solamente se habla de Chambalá y Agartha como un reino físico material, ¿cierto? Que podríamos decir en este plano, está tangible, sino que a veces se nombra como un reino que está en una dimensión paralela y que realmente pocos son los que pueden entrar, porque deben tener una mente preparada, ¿cierto? Con una preparación interna espiritual para poder captar estas puertas de este gran reino, estos accesos a estos reinos ocultos. Entonces, no cualquiera puede ingresar a esos reinos. Pero hay un antecedente que hace algunos años atrás, fíjate que el Dalai Lama, en uno de sus viajes, ¿cierto? De su, digamos, de todas esas presentaciones que hace por el mundo, él dijo lo siguiente, dijo que lo que estaba en Oriente, lo que estaba en los Himalayas, ¿cierto? Lo que estaba en esos sectores del Himalaya, el Tíbet, se había cambiado hacia Sudamérica. Imagínate. Entonces, cuando le preguntaron con respecto a qué se refería, él no dijo abiertamente nada, pero todos, debido a sus palabras, pensaron en la cordillera de los Andes, muy parecida a estas
a estos grandes Alpes, ¿cierto? Cordilleras que hay en el Himalaya. Imagínate qué interesante. O quizás pueda ser también la, la Antártida. Recuerda de que se dice de que hay una entrada, ¿cierto?, en la Antártida también. Que los alemanes también la andaban buscando. Los nazis. Los nazis, sí. Hay muchas entradas que se dicen sobre estos reinos. Y fíjate que en el desierto del Gobi también se especula de que pueda haber una entrada porque la población, las gentes que viven ahí, dicen que cuando van atravesando el desierto logran escuchar sonidos de maquinarias, sonidos que pareciera que algún artefacto está en funcionamiento. Entonces eso es muy extraño para ellos también. Y Claro. no podemos dejar de pensar también en todo lo que tiene que ver acá con Centroamérica, Sudamérica, donde se habla, por ejemplo, en Perú, de las famosas chincanas, estos accesos a una ciudad oculta, a un mundo intraterreno. También la historia que anteriormente, en el programa anterior, vimos de Juan Morix, ¿cierto? De la Cueva de los Cayos, donde se habla de otros Armstrong algunos días en esa expedición y que nadie sabe lo que realmente descubrieron ahí, pero cuando le preguntaron a él con respecto a que si le había causado la misma impresión y emoción entrar a la Cueva de los Tallos que el haber estado en la Luna, él dijo que era prácticamente lo mismo. ¡Wow! Impresionante, Chris. Chris, ¿qué tiene que ver todo esto lo que estamos hablando, cierto, con respecto a cierto Chambalá, los intraterrenos, sobre el bastón de mando? Así es. Cuéntanos un poco. En Argentina, Córdoba, ahí hay un gran misterio. Uy, no que... me hablé de Argentina. Sí, Yo sé que muchos de los que están viendo se deben estar acordando de eso. Pero bueno, hoy día vuelve a jugar la selección. Hoy día. Sí. Vuelve a jugar la selección ahí en un ratito más. Va a estar ahí jugando contra Canadá en la última chance. Bueno, paréntesis. Ya, vamos con el bastón de mando y Argentina. Bueno, en Argentina, en Córdoba, la verdad es que hay un gran misterio que comienza como en el siglo XX, incluso podríamos decir que a lo mejor antes, ¿cierto? Sobre el famoso bastón de mando y el Cerro Uritorco. Ahí es donde las culturas que habitaban, indígenas que habitaban, que si más bien recuerdo, tienen un nombre llamado como Come Chingones. Ellos relatan de que cuando ellos, digamos, se volvieron en sí esta cultura, ellos ya tenían relatos de sus antepasados con respecto a ciertas luminiscencias, ciertos, digamos, como fenómenos paranormales que ocurrían en el cerro y en ese sector, y que justamente era porque ahí desarrollaban sus ceremonias míticas, ¿ya? Pero ellos relatan muchas cosas ahí, como que, por ejemplo, hay una entrada a un lugar secreto donde tú ingresas y llegas por túneles secretos abordando cerca de los 50 kilómetros, incluso se dice, 50 kilómetros, imagínate, y se dice que ahí hay una ciudad perdida intraterrena que se llama Erx. Ese es el misterio del Cerro Uritorco. También se habla del bastón de mando, que es un bastón que se especula, hay antecedentes, se dice que lo dataron algunos científicos, tenía digamos,
algunos años, como una data de unos 8.000 años, más o menos, y que este bastón fue hecho a pedido de una especie de cacique, ¿cierto?, jefe de esta tribu, y que ese bastón era un bastón que tenía un poder, el cual ellos dicen que como que el bastón les hablaba, o que tenía un fenómeno electromagnético que producía algo en el ambiente, y que cuando uno le pedía algo a ese bastón, se cumplía. Era como un bastón de los deseos. Eso es lo que se relata. Y fíjate que ahí hay dos personajes que vamos a ver en un video que vamos a presentar, donde ellos también dicen de que estuvieron en Chambalá. Uno de los personajes estuvo en Chambalá y estuvo investigando sobre este asunto hasta que, de alguna manera, le llega a él una información que podríamos decir como un poco profética, por así decir, en la cual él dice de que le revelan que este bastón se encuentra en el cerro Uritorco. Wow. ¿Vamos a ver el video? Vamos a verlo. Vamos a verlo. Chris, lo que sí, también debemos cumplir también con nuestras obligaciones, ¿cierto? Con nuestros auspiciadores. Así que vamos a ver el video, pausa, y a la vuelta comentamos. ¿Te parece? Perfecto. En el centro de Argentina, próximo a Capilla del Monte, en Córdoba, se encuentra un misterioso lugar considerado mágico desde hace miles de años por las antiguas tribus indígenas que allí habitaban, los comechingones. Se trata de un cerro de 1949 metros de altura, llamado el Uritorco, que significa Cerro de los Loros. Ese monte es conocido por las frecuentes prácticas esotéricas, los avistamientos de esferas luminosas de diferentes colores y de ovnis. Además cuentan que a través de ese enigmático monte se puede acceder a una misteriosa ciudad. Al parecer existe una puerta invisible por la que entran y salen seres extraños, que a veces toman apariencia humana. Otras son como bolas de energía. Algunos afirman que son los habitantes de la ciudad intraterrena de Erk. Por otra parte, en ese lugar se encontró el codiciado bastón de mando, también conocido como la piedra que habla o piedra de la sabiduría, perseguido por muchas sociedades secretas. Incluso se cuenta que quiso poseerlo Hitler. Ya que a este bastón que habla se le atribuyen poderes extraordinarios. Dicen las leyendas que cambiará el curso de la historia. Hay quienes lo comparan con el Arca de la Alianza o el Santo Grial. Por lo que han surgido diferentes y controvertidas teorías alrededor de este objeto tan extraño y a la vez misterioso. Fue dado a conocer en España en 1989 en una serie titulada En busca del misterio, un programa del famoso investigador Jiménez del Oso. Este se recorrió el continente americano junto con el conocido periodista y escritor JJ Benítez, buscando información. La persona que desenterró este bastón fue Orfelio Ulises Herrera, que vivió 8 años en el Tíbet, donde oyó hablar a los lamas de lo que llamaban la piedra de la sabiduría, e incluso el lugar donde podría encontrarla. Años después, localizó el bastón de mando enterrado en el Cerro del Uritorco. Dicen que fue guiado hasta allí telepáticamente. Hay quienes señalan que cuando lo hallaron, estaba partido en 3 trozos de 43, 40 y 28 centímetros. Otros, sin embargo, alegan que se fracturó después, cuando el bastón dejó de funcionar. Fue esculpido en basalto negro, con un peso aproximado de 4,5 kilos. Mide 1 metro y 11 centímetros de largo y 15 centímetros de diámetro, y según cuentan, fue datado en más de 8.000 años. Fue estudiado por un experto en bioenergía, el ingeniero Guido Valles, y varios investigadores de la Universidad Nacional de Córdoba. Y según las pruebas de espectrografía,
presenta intensos campos electromagnéticos de origen desconocido en sus extremos y en la zona central. Ulises Herrera lo estuvo custodiando desde que lo encontró, pero consideró que a su muerte, ocurrida en 1951, debería cuidar de este objeto el profesor Guillermo Alfredo Terrera. Alfredo Terrera era un importante esoterista masón, además de ser un conocido sociólogo, abogado y antropólogo. Ejerció como catedrático de la Universidad de Córdoba y fue autor de muchas obras de ocultismo. También fue el primer escritor que habló de los intraterrenos de Capilla del Monte y de la existencia de unas extrañas luces que se visualizaban en la zona. Es la persona que más conocimientos tenía sobre el bastón de mando y estaba convencido de que la zona donde se encontró era un lugar sagrado, marcado desde la antigüedad. Pero, ¿marcado por quién? ¿Y con qué intención? Los antiguos nativos de Argentina ya sabían de la existencia de este extraño bastón de piedra y su vinculación con la misteriosa ciudad intraterrena de Erx. Para Terrera, este objeto era una antena que se comunica con algo y, según él, en el momento oportuno, enviará una señal de que estamos listos. Situó el origen del bastón en tiempos muy remotos y hacía referencia al escritor alemán del siglo XII, Wolfram von Eschenbach, que habla sobre los caballeros y el Santo Grial en su obra Parsifal. Una de las interpretaciones de este antiguo texto dice que el caballero Parsifal fue elegido como custodio del Grial y del bastón de mando, y viajó a tierras de Argentum para depositar la copa de Cristo al lado del bastón, en el cerro sagrado de Biaraba. Para Terrera, este cerro es el Uritorco. Terrera cita el siguiente párrafo del escritor alemán del siglo XII. En una lejana cordillera se podrá encontrar la oculta piedra de la sabiduría antigua que se menciona en los versos de los 20 ancianos, de la Isla Blanca y de la Estrella Polar. Por encima de la montaña del Sol, con su triángulo de luz, aparece la presencia negra del bastón austral, en la armónica ancestral que en el sur está. Solamente Parsifal, el ángel, por los mares irá, acompañado de 3 caballeros del número impar. Irán en la nave sagrada y con el vaso del Santo Grial. Por el océano Atlántico, un largo viaje realizará, hasta las puertas secretas de un país que Argentum se llama, de donde ha surgido el caballero angelical, si hace milenios nació en el corazón de Pamir. Los hiperbóreos lo conocen como un Vril que se ha convertido en el defensor del vaso sagrado, de la música cósmica y de todo el lugar. Para buscar las tierras blancas, partió de la Galia. Como buen templario, lo acompañó la Cruz Gamada. Los antiguos viajeros del Himalaya y la Rueda del Sol le dijeron la situación del milenario bastón en las altas montañas del Argentum polar. Porque el Lapis Exilis cayó del cosmos envuelto en un rugido de fuego celestial. Escondido lo tuvieron los dioses de la tierra en un monte sagrado de la innombrada Biaraba, donde Vultán le concederá su mágico destino. Según el texto, el bastón de mando cayó del cosmos y fue creado por los dioses. Terrera estaba convencido de que fue construido por el dios nórdico Botán, también denominado Odín. Supuestamente, la piedra de la sabiduría contiene todas las respuestas y habla a quien le pregunta. En su obra Antropología Metafísica dice: Es sabido que el caballero Parsifal viajó, saliendo del puerto de Goshel en el año 1170, con la intención de depositar el Santo Grial al lado del bastón de mando, en la cordillera de Biaraba. Esta cordillera es conocida hoy día como Sierras Chicas de Córdoba, lugar donde se eleva el sagrado cerro Uritorco.
Terrera lo custodió desde 1948 hasta 1998, año en el que falleció. Desde entonces circulan diversas versiones sobre el paradero actual del bastón. Algunos dicen que no regresó a Córdoba, pero lo único que se sabe es que sigue escondido. Hubo quien acusó de fraude al profesor Terrera, porque nunca mostró el bastón de mando original, ya que con la intención de que el original estuviese a salvo, hizo varias copias, y estas desconcertaron a muchos investigadores. Existen muchas versiones de elementos sagrados con diferente forma, pero todos con similares características. Lo que sí es cierto es que estos objetos, aunque sean leyenda, activan la ambición humana por el supuesto poder que conceden, llegando a mover millones de dólares o incluso hacer perder la vida de muchas personas. Aunque estos objetos sagrados solo tienen poder si nosotros creemos que lo tienen, es nuestra fe en ellos la que les hace especiales. La profecía que rodea al bastón asegura que la piedra hablará y enviará una señal al cosmos de que estamos listos. Para Terrera, el lugar clave desde donde surgirá el gran acontecimiento será en el denominado Triángulo de Fuerzas, que se sitúa entre Calahuala, Cerro Colorado y La Serrezuela. Muchos piensan que en esa zona se encuentra un enorme portal dimensional. Podríamos pensar que esta piedra tiene algo que ver con los bastones de poder de los antiguos sumerios, egipcios o de las antiguas civilizaciones de América del Sur. La mayoría están hechos de piedra o bronce, y algunos tienen ofidios, que no existen en el lugar donde fueron hallados. Todo esto completa un auténtico enigma, y veremos si el tiempo ofrece respuestas que aclaren la misteriosa naturaleza de un instrumento tan importante que era utilizado desde el pasado más remoto. Óptica San Pío te ayuda. Evaluación gratuita de la visión. Gran variedad de marcos y cristales. Convenio con empresas e instituciones para precios especiales. Equipo profesional altamente calificado para la mejor atención. 2 sucursales: San Antonio, calle 3 Sur 39 y Santo Domingo, calle Los Ciruelos 100. Encuéntranos en @óptica San Pío. Nuestra misión es tu visión. ¿Comida peruana? ¿Sushi y coctelería de primera? Sirá te espera. Ingredientes frescos, platos deliciosos y un ambiente acogedor. Ceviche, lomo saltado, sushi rolls, pisco sour y mucho más. Ideal para eventos especiales, reservas y delivery. Calle Barros Luco, 2157 Barrancas. En redes sociales, @sabores Sirá. Sirá Sushi, sabor peruano que te transportará. En los momentos difíciles, encuentra el consuelo en Funeraria Yáñez. Ofrecemos un servicio integral con calidad y profesionalismo. Despide a tus seres queridos con respeto y cariño. Cremación, exhumación, traslados nacionales, variedad de urnas. Nuestro equipo está disponible las 24 horas con sensibilidad y apoyo. Encuéntranos en Avenida Barros Luco, 2169 en Barrancas, San Antonio. También en redes como @Funeraria Yáñez. ¿Tu auto necesita un upgrade? Ven a C10 Cars. Encuentra la mayor variedad de accesorios, desde equipos de sonido hasta kits de lavado. Haz tu auto único y dale el brillo que siempre soñaste. Visítanos en calle 3 Sur 032 o síguenos en @C10 Cars. C10 Cars, tu taller integral para el cuidado y personalización de tu auto. ¿Quieres tu auto en óptimas condiciones? Ven a Galbrox, tu taller integral de mecánica. Ofrecemos alineación, balanceo, cambio de aceite y neumáticos de calidad, mantenimiento preventivo y correctivo para alargar la vida útil de tu vehículo. Avenida Baquedano 470, sector Yoyeo, San Antonio. Encuéntranos en redes sociales como @Galbrox. No esperes más. Galbrox, tu taller de confianza. Descubre Crear Salud. Especialistas en autismo, fonoaudiología, psicología, terapia ocupacional, educación diferencial y psicopedagogía. Estamos ubicados en 1 Norte 85, Barranca, San Antonio. Encuéntranos en Instagram como crearsalud.cl. Tu bienestar es nuestra prioridad.
Atención amantes del buen sabor. Pollo Criollo te ofrece los mejores pollos asados a las brasas, deliciosas papas fritas y empanadas. Abierto de lunes a sábado de 8:15 a 19:30 horas y domingos de 8:15 a 16:30 horas. Realizamos delivery y estamos en pedidos ya. Visítanos en Avenida Barros Luco 2626 en San Antonio. Síguenos en redes sociales como Pollo Criollo San Antonio. No te lo pierdas. Ven y disfruta del sabor de la brasa. Ya, estamos de vuelta, así es. Oye, me dio hambre, ¿eh? Después de ver esos pollos asados ahí, esas papas fritas, esas empanadas, me dio hambre ya, Sí, pero no oye. importa. Sí, oye, saludamos a nuestros nuevos auspiciadores, Crear Salud, y también Pollo Criollo. Oye, y además, por supuesto, también está... hoy me acabo de olvidar, tuve un lapsus mental, justamente, Puerto Mayor Sushi, me acabo de acordar, Puerto Mayor Sushi, que también, por supuesto, no auspiciador de la Ola TV, así es que ya va a estar saliendo, ¿cierto?, en lo que es el spot publicitario, ¿cierto?, de Puerto Mayor Sushi. Oye, unos sushi pero exquisitos. ¿Has probado alguna vez un sushi envuelto, por ejemplo, en mango? No, pero hay que hacerlo pronto. Maracuyá, por ejemplo. O, No. o, por ejemplo, con un sushi con ceviche. Con ceviche, por ejemplo, ceviche de salmón con camarones. Una cosa Mira qué rico. exquisita. Así que ahí está también. Muchísimas transmisiones dando a conocer, ¿cierto?, este spot de ahí de Puerto Mayor Sushi. Querido Cristian, estábamos viendo antes de irnos a la pausa el video, ¿cierto?, del bastón de mando. Este bastón que es que ya se le hicieron estudios, ¿cierto? Este bastón que tiene lo que decía el video, ¿cierto? Tiene esta radioactividad, digámoslo así, radioactividad, ¿sí? ¿Podríamos decir eso? Sí. Electromagnetismo. Quizá. Exactamente. Es muy interesante lo que sucede con esta pieza. Pero también decir, ¿a qué nos estamos enfrentando con este misterio, con este enigma? Estamos hablando de una civilización que pudo haber guardado estos objetos y de alguna manera haberse escondido, ¿cierto?, dentro de la tierra para no ser vistos, para no ser vistos por nuestra civilización, ¿cierto?, que comenzaba quizás. Entonces, ahí hay una pregunta. ¿Estamos hablando de qué? ¿De los lemurianos? ¿Estamos hablando de la Atlántida? ¿Atlantes? ¿Estamos hablando de Hiperbórea? Como decía el video, hay una sabiduría hiperboreana. Ahí lo dijo explícitamente, Hiperbórea, y habló del dios Wotan, Odín, que al final está como muy relacionado con esto de la tierra interna, de alguna manera. Y te voy a dar un dato, ya a los telespectadores también, a la audiencia. Hay un libro que se llama El misterio de Belicena Vilca, ¿ya? El autor se apoda Nimrod del Rosario, para que lo busquen. Y ahí él habla y se escribe toda una historia con respecto a una última princesa inca y sobre la sabiduría hiperboreana. Habla de este dios Wotan, que de alguna manera vendría siendo alguien que rige esta tierra interna, pero que es conocido ahí como Naután, y que de alguna manera también está relacionado con la Atlántida, ¿ya? Se habla también de su esposa, que tiene un nombre que es
la denominaban como la diosa fría, que ahí también tiene relación varias historias con lo que es Medusa, quien congelaba a los hombres con su mirada, Los pero que petrificados. realmente el libro lo que trata de decir ahí es que ella realizaba una prueba para ver si eran adeptos, si eran personas que eran capacitadas para una iniciación superior espiritual y para recibir esta sabiduría hiperboreana. Entonces, ahí está el detalle. ¿De qué estamos hablando? Está todo, en todas estas leyendas, estos misterios, está todo como revuelto. ¿Dónde está Lemuria? Que algunos dicen, investigadores dicen que pocos se salvaron de esa civilización, que pasaron a ser con el tiempo los atlantes, que los atlantes también tuvieron una catástrofe en la cual pereció la mayoría, pero también sobrevivieron algunos, y ellos empezaron a instruir a la humanidad, los pocos que quedaban, en diferentes lugares, ya sea historias como en Egipto, América Central, Viracocha, una infinidad de dioses que aparecieron, pero que en todos los relatos generalmente se habla de que venían en una especie de embarcación o nave y que generalmente se presentaban alrededor de 7. Y ellos venían a instruir a la humanidad. Entonces, ¿quiénes son estos seres que están en el mundo intraterreno? Es el dios Odín, que se habla en toda la historia nórdica, las leyendas y la mitología nórdica. Es Nabután, el dios Atlante, o vendría siendo lo que se conoce en los Himalayas y en el Tíbet como Sanat Kumara, el venusiano, un ser que no encarnó en la Tierra y que bajó hace miles y miles de años y que ayudó al ser humano, a la formación del ser humano en sí, en todo aspecto, en esta integración de la creación del ser humano. Entonces se habla de él como el anciano de los días en los textos himalayicos de la No India. te puedo creer. El anciano de los días, que vendría siendo también la manifestación del logos planetario. Cuando hablamos de logo planetario, en todo lo que tiene que ver teosofía, estamos hablando de una especie de energía egregor que podríamos simbolizar que es un dios o diosa. Esto es un poco complicado de entender, pero es lo que ellos dicen. Son esas teorías. El logos planetario vendría siendo lo que podríamos simbolizar también como la Pachamama, la Madre Tierra. Después tenemos un logos solar, que vendría siendo una especie de energía universal que rodea todo nuestro sistema solar y quizás la galaxia, con esa energía, y que se compenetra con otra luminiscencia que hay en el centro de nuestra galaxia. Entonces, toda esta teoría lo que dice es que hay un logos planetario que podría ser una especie de dios. Hay un logos solar en nuestro sistema solar, ¿cierto?, que vendría siendo un dios mayor. Y hay un logos en la galaxia, en la Vía Láctea, que vendría siendo un dios superior que controla todo. Y el dios del universo, el creador, Yod-He-Vau-He, como se conoce en la cábala hebrea, y que es el Dios cognoscible, así se dice, el Dios creador que permitió la creación de la materia. Ese es nuestro Dios que rige el universo. Pero hay una cosa más que se habla en el gnosticismo, y que esto es un tema que muchas veces es delicado para quienes siguen religiones y que de alguna manera llegan a conocer esta teoría. Afírmense los pantalones, chicos.
afírmense, porque se dice en esta teoría que hay un Dios cognoscible, que es nuestro creador, llamado el Demiurgo, y hay un Dios o diosa incognoscible, que podríamos simbolizar como algo andrógino. Esas son las teorías que se barajan en estos libros, que son libros de una antigüedad increíble, la verdad, y que se habla de este Dios incognoscible que de alguna manera tiene relación con nuestro Dios creador. Ahí hay un gran misterio, que cada uno de los auditores que está viendo, que los televidentes que se nos pueden decir su opinión, pero primero tienen que interiorizarse sobre esta teoría y sobre estos libros que hablan justamente de esta teoría teosófica, y que también habla el gnosticismo sobre este Dios incognoscible, andrógino, y este Dios cognoscible que vendría siendo nuestro creador. Tienen una relación. Quizás podríamos contestar una pregunta con respecto a algo que siempre he escuchado en diversas tertulias, y que es: ¿de dónde viene nuestro Dios? ¿Quién lo creó a él? Entonces, es algo que vamos a dejar con una interrogante, porque no lo podemos responder. La verdad es subjetiva de cada uno. Por lo tanto, la teoría está ahí, los libros están ahí, para que usted decida cuál es su propia verdad. De hecho, justamente de esta diosa incognoscible, los gnósticos dicen de que Jesús vino de ahí, de ella, y que por eso de que es muy diferente a cómo habla cierto Dios. Sí, ahí tuvimos un pequeño desliz técnico. Justamente donde ellos dicen que Jesús habla diferente a como hablaba Dios, ¿cierto? Desde el principio, que Dios, ¿cierto? Era: ataquen y maten a quien no crean en mí, ¿cierto? Pero Jesús hablaba de amor. Entonces, claro, hay muchas personas que dicen de que son diferentes. Entonces los gnósticos dicen de que Jesús vino directamente de este Dios incognoscible, que está siempre durmiendo. Así es. Y hay un misterio también con respecto, que te voy a decir, con el dios Wotan, el dios Odín. Él es el dios que tiene relación también con un poder luminoso, como lo es su hijo Thor, ¿cierto? El dios del rayo, ¿cierto? Del relámpago. Sí. Del trueno, el dios del trueno. Siempre se habla de un dios que tiene una llama que lo ilumina todo, que en diferentes culturas lo conocen como, por ejemplo, los griegos hablaban de Prometeo, quien robó el fuego de los dioses y que lo trajo a los hombres y fue castigado por eso. Entonces, ahí también hay otro misterio más. ¿Quién es ese Dios castigador? ¿Quién es ese Dios que también roba el fuego de los dioses y lo trae a los hombres? Hay muchas historias y muchas leyendas con respecto a un sinnúmero de mitos, ¿cierto? Pero mitos, exactamente. Todavía hay que seguir investigando, porque son enigmas que no están resueltos aún, y eso merece una investigación más profunda. Son, como se llama este programa, enigmas de lo oculto. Así es. Cris, mira, hay algo que me hizo mucho, me rebotó mucho en la cabeza de lo que tú acabas de hablar, ¿cierto? Sobre Sanat Kumara,
que fíjate que tú dijiste de que le decían, ¿cómo era que le decían? El anciano de los días. Mira, justamente el anciano de los días, y yo creo que hay muchas personas que han leído la Biblia, que están ahí, ¿cierto? Nuestros televidentes, nuestros auditores, como queramos llamarle, o como ellos se llamen, ¿cierto? Auditores o televidentes. O, eh, pero fíjate que a lo mejor a ellos también le hizo bastante sonido, revuelo, lo que acabas de decir de que a Sanat Kumara le llamaban el anciano de días, porque fíjate, yo estoy viendo acá una imagen de cómo lo describen, ¿cierto? De que podría ser, que vamos a pasar a ver, ¿cierto? Un video a continuación, pero antes quería decirte esto, porque fíjate que ahí en el libro de Daniel, en la Biblia, el libro de Daniel 7, del versículo 9 en adelante, dice: estuve mirando. Recuerden de que Daniel, ¿cierto? Tuvo bastantes revelaciones, tuvo bastantes visiones proféticas y visiones también sobre el Altísimo, sobre Dios. Tuvo bastantes visiones sobre él y sobre lo que es la parte celestial de los ángeles y todo eso. Y fíjate que aquí en el capítulo 7, como te decía Chris, dice, mientras... mira, se me acaba de cambiar. Aquí está. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia, y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Lo voy a dejar hasta ahí. Esto continúa, ¿cierto? Porque es una visión del término de, ¿cierto? De los últimos tiempos, cuando venga a ser juzgada la humanidad, ¿cierto? Es una visión que él tuvo sobre eso. Pero fíjate de que le llama un anciano de días. Un anciano de días. Un anciano de días, sí. Que se sentó y también habla en de la el llama. trono. Exactamente. También habla de la llama. Del Sí. trono. Eso y tiene que que su ver. traje, y que su traje es blanco, ¿cierto? Como la nieve, y su pelo es como blanco como la lana. Claro, es descrito así. Y también lo que te decía, que llama la atención mucho, que se refieran a él ahí en este texto bíblico como el anciano de los días, tal cual como lo describen en el Upanishad, la India, y también es descrito en la doctrina secreta de Madame Blavatsky, la fundadora de la teosofía en el mundo, como Sanat Kumara, que no solamente era uno, sino que eran varios Kumaras que llegaron a la Tierra y que eran llamados los señores de la llama. Wow, hace mucho ruido eso, muchísimo ruido. Sí. Pero Chris, Sí. vamos a ver el video mejor, que explica mucho más, ¿cierto? Y ahí van a ver la imagen que yo les estoy comentando y van a decir, ¿qué pasó aquí? Vamos a verlo. Maestros ascendidos y seres cósmicos. 8. Maestro ascendido Sanat Kumara. El Señor del mundo es la autoridad y el ser
de más alto mando que gobierna la jerarquía espiritual de un planeta y de sus evoluciones. Él recibe de la guardiana silenciosa planetaria el plan divino para el progreso del planeta y sus evoluciones. Se convierte en la presencia iluminadora y en el guardián para toda vida en el planeta. Él y los señores del karma para la Tierra trabajan juntos. Ha habido varios señores del mundo para la Tierra. Sanat Kumara ocupó el lugar de Sirmagra, el señor del mundo anterior, y sostuvo esa posición por un largo tiempo. Al gran ser Sanat Kumara se le menciona en la Biblia como el anciano de los días. Algunos lo conocen como el señor del mundo, también como el señor de la llama, toda vez que él y los demás Kumaras se les denomina señores de la llama. Kumara es un título que significa soberano o príncipe. Los 7 Kumaras son mensajeros de los 7 Elohim del Sol central para Venus. Sanat Kumara vino a la Tierra y habitó en la atmósfera, en lo que ahora se conoce con la ciudad etérica sobre el desierto de Gobi. 3 Kumaras lo asistieron. Él nunca encarnó físicamente sobre la Tierra y es un ser ascendido que trabajó en capacidad cósmica antes de venir a asistir a la Tierra. Sanat Kumara vino hace muchas eras para dar asistencia a la Tierra cuando de otra manera hubiera sido disuelta. Ofreció de su propio libre albedrío proveer la luz requerida para sostenerla y mantenerla en el sistema hasta que suficientes seres de la humanidad pudieran elevarse hasta un punto donde pudieran cargar con la responsabilidad de emitir la suficiente luz. Atrajo la llama triple a Shambhala, una acción de Venus, y una pequeña hebra de luz desde la misma se ató dentro de los corazones de todos los que evolucionan en la Tierra, ya sea que estuvieran encarnados o no. Esto les dio un nuevo ímpetu y nueva vida. Alimentó, sostuvo y custodió la llama en los corazones de los miembros de la humanidad de la Tierra. Es solo debido a esta asistencia que prestara Sanat Kumara que hemos sido sostenidos aquí a lo largo de los siglos. De otro modo, los seres crísticos habrían sido retirados completamente, lo cual hubiera resultado en la segunda muerte, como se le denomina. De este modo, también se sostuvieron las otras actividades del fuego sagrado. Sanat Kumara dio el fuego sagrado en brasas durante cierto periodo. La gente venía a la ceremonia una vez al año y se llevaban con ellos un pedazo de brasa a su hogar respectivo, sosteniendo él el fuego que mantuvo la atmósfera clara y que capacitaba al hombre para mantener cierto contacto con su propia presencia. Sanat Kumara fue la cabeza de la jerarquía y del reino humano, aunque la humanidad lo olvidó por completo. Incluso la humanidad desconoció su nombre durante muchos siglos. Ahora, cuando la gente entra por primera vez en contacto con su nombre, usualmente siente que la invade una sensación de felicidad. Esto se debe a su conexión con sus corrientes de vida mediante la radiación en el pasado. Estas últimas centurias, el único lugar en que Sanat Kumara dio radiación directa sobre la Tierra fue en India, en el festival de Wesak, por medio del señor Mahachohan. Sus cualidades predominantes son amor, paciencia, iluminación, así como también balance. Su rayo gemelo es el ser cósmico Venus. Ahí estaba entonces este video sobre Sanat Kumara, Chris, bastante interesante, ¿cierto? Porque, como nombraba
esta persona, ahí, ¿cierto? Se conoce con diferentes nombres en diferentes culturas. Y justamente hablaba sobre el anciano de Días. El anciano de Días, y justamente ahí es donde cabe el gran enigma. ¿Quién es Sanat Kumara? ¿Quién es este personaje que se describe tanto y se le da tantos nombres en diferentes culturas también? Y que nosotros podríamos especular que debido a la imagen con la que se presenta, podría ser un ser divino y podría representar a Cristo, ¿cierto? Pero se dice de que Cristo, Yeshua, como se le conoce, está junto con él en esta ciudad, junto con otros grandes maestros ascendidos, y están trabajando por la humanidad. Cristo, después de la resurrección, de alguna manera ha estado en este lugar junto con estos maestros ascendidos velando por la humanidad. Entonces, ahí cabe la duda, el misterio, porque se habla de este ser como algo tan importante, como alguien tan importante como Cristo. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué se describe en tantas culturas? Decía el texto, y bueno, el video decía que trajo la llama, era el Señor de la llama. Ahí está el mito, o la leyenda de Prometeo. Se habla de un dios celta, Cernunnos, que también era un dios del fuego. Y de ahí hay muchos misterios que están relacionados, muchos nombres que de alguna manera están relacionados unos con otros en diversas culturas y en diversas épocas. Y hay un misterio muy grande con respecto a eso. Hay un misterio también con respecto a que están relacionados con otros dioses como el dios Fauno. También podría ser un ser intraterreno. El dios Pan, que son dioses que las culturas antiguas algunas veneraban en las épocas que ellos necesitaban que la tierra fuera fértil. Entonces, ¿qué es esto? ¿De qué estamos hablando? Entonces ahí hay un gran misterio con respecto a quién es este ser. ¿Estamos hablando de un ser de fuego? Luminiscencia, que tiene una luminiscencia especial, que aporta con un rayo, como en las teorías metafísicas del yo soy, donde se estudian los maestros ascendidos. ¿Quién es? El enigma. De verdad que deja que pensar, porque hablaba también sobre los Elohim. Y no sé si tú lo sabes, pero la Biblia también nombra a Elión, algo así, o Elión. Que los Elohim sí. habla sobre en plural, pero Elión es en singular. Entonces, claro que sí. Bueno, hay muchas interrogantes, justamente hay mucho tema, ¿cierto?, que seguir investigando sobre estos seres y sobre los seres intraterrenos, y por supuesto vamos a estar atentos a todo lo que siga saliendo, ¿cierto?, en la prensa y aquello que sale en la prensa pero no llega aquí. Que son cosas, ¿cierto?, Así que son como más ocultas, que no llega a cualquier persona, pero justamente tratamos de inmiscuirnos por ahí, por acá, por allá, hasta llegar a aquella información justamente
y poder hacérsela llegar a todos ustedes aquí en Enigmas de lo Oculto. Así que vamos a estar totalmente al tanto, porque volvemos a recordar lo que dijimos, ¿cierto?, al principio del programa, que está latente y está en boga, ¿cierto?, todo lo que se está hablando sobre los seres intraterrenos. Chris, agradecerte, por supuesto, el tiempo, como siempre, nuestro querido amigo experto en estas, o estudioso. ¿Cómo que le gusta que le diga? ¿Experto o estudioso? Estudioso, aprendiz. Estudioso. Estudioso. Experto, no, aprendiz entonces. Así que nuestro querido amigo aprendiz y ¿cómo se llama? Y estudioso sobre estas cosas que no se dan a conocer a toda la gente. Así que agradecido de tu tiempo. Por acá se despide, ¿cierto?, Salfate nivel Fruna. Oye, ya me lo han dicho varias personas. Oye, pero si te parecía Salfate, pero nivel Fruna, así, una onda así. Así que bueno, agradecerte, Chris, y por supuesto, el próximo sábado nos encontraremos nuevamente con otro tema bastante interesante, otro enigma del oculto. Yo quiero agradecerte a ti también, al programa, a Radio Mágica Virtual, FM Chéverísimo TV de Miami, por este espacio que nos dan, ¿cierto?, para poder dialogar sobre distintos mitos, leyendas y exponerlos. La última palabra realmente la tiene el público y bueno, que investiguen, que se interioricen sobre estos temas, también son interesantes, y es Enigma del Oculto, buscando respuestas. Así es. Quiero agradecer también al público y por la alta sintonía que hemos tenido. Esta es la nueva forma de hacer televisión. Antiguamente teníamos 5 o 6 canales donde si hacías zapping, no te gustaba uno, tenías que quedarte con el canal que a lo mejor más te llamó la atención. Ni siquiera te gustó, pero te llamó un poco más la atención y te quedabas ahí. Hoy en día, ¿cierto?, tenemos una infinidad de canales, y además de eso, el contenido, por supuesto, queda en la red. Así que si usted no lo está viendo ahora en vivo, usted puede ir y después, cuando llegue a su casa, pinche, ¿cierto? Si está viendo en este preciso instante, le doy esta recomendación. Ahí usted pinche, ya sea La Ola TV, Chéverísimo TV o Radio Mágica Virtual, y puede ver la repetición. Así es. Así que quiero agradecer a toda la gente que nos sigue a través de TikTok como Enigmas del Oculto, a través de Facebook como Enigmas del Oculto. Estamos en YouTube también, ¿no? YouTube, Instagram, TikTok y Facebook. Así es. Y también a la gente que nos ve a través de los canales que ya mencionó Chris: La Ola TV, Chéverísimo TV y Radio Mágica Virtual. Agradecido entonces. Nos vamos y nos encontramos entonces el próximo sábado con otro tema, con otro Enigmas del Oculto. Chao, chao, Chris. Nos vemos. Chao, chao, chao. ¿Necesitas repuestos para tu auto? En Repuestos Centenario tenemos todo lo que necesitas. Somos especialistas en repuestos para todas las marcas y modelos. Ofrecemos servicio de cambio de aceite, alineación, balanceo y mecánica integral. Si no tenemos el repuesto, te lo traemos. Avenida Centenario 338 y Avenida Centenario 597. Síguenos en redes sociales como @Repuestos Centenario. Tu solución integral para el mantenimiento de tu auto. Pharma Market, tu farmacia y mini market en uno. Medicamentos, vitaminas, aseo personal, abarrotes y más. Todo a precio justo. Ahorra tiempo y dinero en un solo lugar. Visítanos en Inmaculada Concepción 490 en Yoyeo, San Antonio. Encuéntranos en redes sociales como @Pharma Market. Pharma Market, tu salud y bienestar en un solo lugar. Cuida tu salud y tu futuro con NutriGuía. ¿Quieres una alimentación sana y personalizada?
En NutriGuía te ayudamos a prevenir enfermedades y planificar comidas deliciosas y nutritivas. Visítanos en Santa Lucía 242, sector Yoyeo en San Antonio. También encuéntranos en nutriguía.cl. ¿Dueño de un restaurante o bar? Insumos y accesorios a precios increíbles en El Barato. Pizzas, hamburguesas, sushi, empanadas y mucho más. Los mejores precios del mercado para aumentar tus ganancias. Equipamiento profesional para cocina y barra. Artículos de aseo para tu local impecable. Calle 3 Sur 029 en Barrancas, San Antonio. O búscanos en redes sociales como @elbaratodelpuerto. Distribuidora El Barato. Simplemente más barato. ¿Fanático de las motos? C10 Motos te espera. Personaliza tu moto con cascos, chaquetas, escapes y más. Servicio técnico de primera para mantener tu moto a punto. Motos nuevas de distintas marcas. Calle Barros Luco 2123 en Barranca, San Antonio. @C10 Motos en redes sociales. C10 Motos, tu pasión por las motos en un solo lugar.